Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy es domingo 29 de octubre. Y para el día de hoy estudiaremos la lección titulada La Ley. ¿Qué nos dice el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 31? Luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué es fe? Porque nos dice, luego por la fe invalidamos la ley. La fe es la confianza que hemos depositado en lo que el Señor Jesucristo hizo por amor a nosotros. Y ahora nosotros, por amor al Señor Jesucristo, amamos su santa ley. Así es de que no la invalida el Señor. En vez de eso, se enraiza más en la vida de todo aquel que ama a Cristo. Porque el Señor mismo Jesús dijo: si me amáis, la base de todo es el amor. Si me amáis, ¿qué va a pasar en mí? Voy a guardar, voy a respetar, voy a tener en mí los principios de la ley de Dios para guardarlos. Por eso dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En este pasaje, Pablo declara enfáticamente que la fe no anula la ley de Dios. Y eso ya lo tenemos claro. No la anula, sino que en vez de eso se enraiza más en el corazón del cristiano, porque ama a Cristo. Y porque la ley de Dios es el reflejo del amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Sin embargo, dice ahí la lección, aún aquellos que guardaban la ley, incluido todo el conjunto de leyes del Antiguo Testamento, nunca se salvaron por guardar la ley. Nadie del Antiguo Testamento fue salvo por guardar la ley. ¿Por qué razón? Porque la función de la ley no es salvar. Si esa hubiese sido la función de ella, ¿a qué iba a venir el Salvador, nuestro Señor Jesucristo? ¿Para qué? Pero como la ley, su función no es salvar, sino señalar la condición del ser humano que es pecador y que ha pecado. Esa es la función de la ley. Fue necesario que viniese el Señor Jesucristo. La religión del Antiguo Testamento, como la del Nuevo, siempre se basa en la gracia de Dios, dada a los pecadores mediante la fe. Por gracia somos salvos. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que nos puede perdonar y salvar. Él es el que nos justifica
Entonces ya vemos la función de la ley. Es enseñarnos que estamos manchados por el pecado. La ley nos dice, está destituido de la gloria de Dios. Pero no estás perdido si buscas a aquel que te puede limpiar. Por eso nos dice también la palabra que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Pero ahora llegamos a Romanos capítulo 4. Y el capítulo 4 inicia una nueva sección en la discusión, no necesariamente un nuevo tema. El propósito del apóstol es ahora ilustrar con un ejemplo bíblico lo que ha estado presentando en el capítulo anterior. Ha estado enseñando algunas cosas a las cuales la gente de su tiempo no estaba acostumbrada. ¿Qué cosas les estaba enseñando Pablo? Una de ellas es que la justicia es provista por medio de la fidelidad de Cristo. No la fidelidad a Cristo, no. Es muy diferente la fidelidad a Cristo o la fidelidad de Cristo. Entonces, Pablo les está enseñando que la justicia es provista a nosotros, los pecadores, por medio de la fidelidad de Cristo, de lo que el Señor Jesucristo ha hecho. También había otras cosas, como decir, no se puede obtener salvación por las obras de la ley. Otra enseñanza que Pablo les había dicho. La salvación es gratuita, algo inmerecido. También les estaba enseñando y les había dicho que Cristo pagó el precio total de nuestra redención. Y también les decía, y nos dice a nosotros, que la cruz propició la ira del Padre y satisfizo su justicia. Esos temas, para muchos, casi para todos en aquel entonces, eran nuevos. Y es muy posible que al llegar a esta altura en su exposición, el apóstol esté anticipando alguna objeción de parte de sus lectores. Estaba consciente, debido a su experiencia pasada, que lo que estaba diciendo podría parecer novedoso, diferente para aquellos que estaban acostumbrados a entender la palabra de Dios a la luz de las tradiciones de los judíos. Esto parece ser una nueva teología. Los rabinos no enseñan tales cosas. O sea que ese sería el pensar de muchos al escuchar las palabras del apóstol Pablo. ¿Cómo puede decir el apóstol que las obras no cuentan cuando todo el mundo sabe cuán importantes son? Si alguien tiene dudas al respecto, pregúntele a los fariseos, la gente más respetada, conocedora de la ley, muy celosa. Todos esos pensamientos vendrían. Su religión estaba basada en las obras, en la tradición. Como ya notamos, la salvación por obras había llegado a ser el corazón de la religión judaica. Había formas y exigencias externas para cada cosa. Y como eso es lo que enseñaban los rabinos más respetados y se había practicado por mucho tiempo, la gente había llegado a pensar que se trataba de requerimientos de Dios y los habían puesto como principios y los obedecían.
Pero ahora lo que Pablo se propone hacer es explicar, es ilustrar que lo que acaba de decir no es nuevo, sino algo olvidado, tergiversado a través del tiempo por las tradiciones. Y para ilustrarlo, va a hacer referencia a los dos personajes más ilustres que habían surgido en la larga historia del pueblo de Israel, muy respetados, casi venerados por los judíos. ¿Quiénes son estos dos personajes? Abraham y David. Un comienzo así a su libro o a su exposición le daba credibilidad. Jesús no era un impostor. Mateo también, en una ocasión, cuando escribió la genealogía de Jesucristo, él dijo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo 1:1. Mateo era un autor digno de confianza. Abraham era el padre de la nación y el orgullo de todo judío. 3 veces la Biblia lo llama el amigo de Dios. Segunda de Crónicas 27, Isaías 41:8 y Santiago 2:23. En cierta ocasión, en una discusión con Jesús, algunos habían dicho, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? En Juan 8:53. Ser descendiente de Abraham era un orgullo y una garantía. Pablo, sin embargo, quiere derribar esa falsa seguridad. Amonestó a sus lectores diciendo que no por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Había algo mucho más importante que descendencia física. Por otro lado, David no era solo el mayor de todos los reyes de Israel, sino que sobresalía en todo. No había habido otro como él. Era el dulce pastorcito, el músico sobresaliente, el soldado que derribó a Goliat. Era además profeta y poeta. El Mesías vendría a ocupar el trono de David, su padre. Cuando ya al final de su ministerio Jesús hizo una entrada triunfal a Jerusalén, la gente que se aglomeró a lo largo de las calles de la ciudad cantaba jubilosa: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Mateo 21:9. Al mencionar los nombres de estos dos héroes nacionales, Pablo sabía que la gente lo iba a escuchar. Ya había mencionado en más de una ocasión, para evitar ser malentendido, que su enseñanza estaba en armonía con las Escrituras. O sea, con el Antiguo Testamento, porque solamente eso es lo que había entonces, que estaba en armonía con las Escrituras, con la ley y con los profetas. Ahora se dispone a usar el argumento más fuerte que tiene a su disposición: los nombres de Abraham y David. Ambos lo respaldaban. Ambos conocían la gracia de Dios. Sin ningún preámbulo, entra directamente a la discusión con las siguientes palabras: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada
por justicia. ¿Qué nos dice acerca de todos? El apóstol cita el Antiguo Testamento. Y creyó Abraham a Jehová, y le fue contado por justicia. Uno se pregunta si los judíos acaso no leían el Antiguo Testamento. ¿Cómo podrían creer en méritos humanos y en justificación por obra cuando el ejemplo de Abraham era tan claro? Cuando la Escritura dice explícitamente que fue justificado cuando creyó. Es que ellos leían la Escritura a la luz de sus tradiciones y habían desarrollado toda una serie de comentarios y explicaciones al respecto. Y eso es lo que conocía la gente mejor de lo que conocía la Escritura. ¿No está pasando lo mismo hoy en día? ¿Cuántas veces nosotros también leemos la Escritura, pero lo hacemos a la luz de lo que ya tengo en mente, lo que me han enseñado, y no permito que el Espíritu Santo me dé más luz? Curiosamente, para la mente judía, Abraham era considerado como el ejemplo más saliente de justificación por obras, según testifica la literatura rabínica. Comentando Génesis 26:5, donde dice que por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, un rabino argumentaba que Abraham guardó perfectamente toda la ley aún antes de que ésta hubiese sido dada. Sobresalían algunos énfasis principales en cuanto a Abraham en el pensamiento judío de aquel tiempo, en el cual lo consideraban que él había sido salvo y justificado por obras. El apóstol Pablo prosigue con el argumento diciendo: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si Abraham hubiera recibido la justificación en base a algo que hubiera hecho para merecerla, podría tener razón para gloriarse, pero la realidad es que no puede gloriarse para con Dios. Podría gloriarse en sí mismo o con sus amigos, pero nunca para con Dios. Cuando usted y yo o yo hacemos algo, podemos obtener algún título, compramos una casa, podemos gloriarnos con la familia, con amigos, con vecinos, pero para ser justificados, yo no puedo gloriarme en nada, porque nada de lo que yo haga me justifica, solamente lo que ha hecho el Señor Jesucristo. Por eso es que ahí decía, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero como nadie puede justificarse por obras, ni Abraham, entonces, si él se hubiese justificado por obras, seguiría siendo un injusto. Pero la realidad es que no puede gloriarse para con Dios. Podría gloriarse en sí mismo con sus amigos, pero nunca para con Dios. Por otro lado, si Pablo puede probar que Abraham, el padre de los fieles, fue justificado por fe y no por ningún tipo de obras que hubiese hecho, su caso estaría probado. La gente lo escucharía. Finalmente, Pablo lleva a sus lectores a la fuente misma de autoridad. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura?
vuelve a lo que ya enfatizó varias veces, a la verdad que la Escritura tiene la última palabra en asuntos de fe y doctrina. Este es un buen consejo para quienes nos llamamos cristianos 20 siglos más tarde. Todavía hoy es fácil seguir, muchas veces en forma inconsciente, caminos que no tienen otro fundamento que las costumbres o las tradiciones de la iglesia o de la sociedad en la cual hemos crecido. En el ministerio de Pablo, en Berea se recuerda que los hermanos bereanos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. La pregunta de Pablo, ¿qué dice la Escritura?, debiera estar en los labios de todo cristiano que quiera honestamente conocer la voluntad de Dios. ¿Qué fue lo que creyó Abraham? La pregunta. Eso está en Génesis 15. ¿Qué dice Abraham? Génesis 15 dice que Abraham creyó a Jehová, pero no dice específicamente qué fue lo que creyó. Notemos que Dios ya le había comunicado varias cosas a Abraham. Le había dicho que era su escudo y galardón, sobremanera grande. Génesis 15:1. Le había hablado de un heredero, versículo 4. De una descendencia numerosa, versículo 5. Cuando lo había llamado a salir de Ur, le había prometido la tierra, y que lo haría además una nación grande, y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12 del 1 al 7. Es muy interesante notar cómo el apóstol cita el caso de Abraham en la epístola a los Gálatas. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por lo tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, o sea, el Evangelio, a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son benditos con el creyente Abraham. Gálatas 3, del 6 al 9. Aunque no sabemos en todos los detalles cuándo le dijo Dios en relación al heredero y cómo serían benditas en él todas las naciones, Abraham fue evangelizado. Encontramos en el Nuevo Testamento que las palabras de Jesús no son siempre fáciles de entender. Por ejemplo, cuando dijo: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Juan 8:56. ¿En qué sentido? ¿Cómo vio Abraham a Jesús? Sin duda, tuvo una idea muy clara de la misión de Cristo, cuando fue llamado a ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio, y finalmente el carnero fue provisto como sustituto. Es posible que Dios le haya dado más explicación en cuanto a su heredero, pero la Escritura no nos da todos los detalles. La hermana Elena G. de White dice: Abraham había deseado mucho ver al Salvador prometido. Elevó la más ferviente oración porque antes de su muerte pudiera contemplar al Mesías, y vio a Cristo. Se le dio una comunicación sobrenatural y reconoció el carácter divino de Cristo. Vio su vida y se gozó. Se le dio una visión del sacrificio divino por el pecado. Tuvo una ilustración de ese sacrificio en su propia vida. Vemos, hay mucho de qué decir con respecto a Abraham, a David. Cuando dice Pablo, presenta la restauración de David al favor divino como un ejemplo de la justificación por la fe.
¿Qué había hecho David? Había cometido un crimen. ¿Y cómo estaba él? Él había mandado a matar a Urías, uno de sus capitanes, porque él había estado con la esposa de él y ella estaba embarazada. Pero vemos cómo Dios justificó a David. ¿Qué hizo David para justificarse? ¿Qué obras hizo? Ninguna. Solamente lo que hizo fue escuchar la voz de Dios a través del profeta Natán, reconocer su pecado, arrepentirse y entregarse al Señor. Lea el Salmo 51. Ahí está la confesión y el arrepentimiento del rey David. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el ser humano? ¿Guardó la ley David para perdonar, para que fuese perdonado de ese pecado? No. Fue a Cristo. El perdón era un acto de la gracia de Dios. Aquí pues hay otro ejemplo en el Antiguo Testamento de la justificación por la fe. Por eso es que Pablo toma estos dos nombres, Abraham y David. Por eso dice aquí, de hecho, por más que muchos del antiguo Israel fuesen legalistas, la religión judía siempre fue una religión de gracia. El legalismo era una perversión de ella, no su fundamento. Así es de que el legalismo llegó a ser una lepra dentro del cristianismo también. Por eso también el cristianismo ha sido arrastrado a la tradición y ahora la mente humana está prácticamente desprovista de escudriñar la palabra de Dios para que los ilumine. Por eso es que el Señor anhela que hoy en día nosotros salgamos de lo que es la tradición y nos enfoquemos en un así dice Jehová, en un escrito está, y que ayudemos a otros a que vean en la palabra de Dios todo lo que ella enseña y nos dice, para que nosotros seamos justificados, para que nosotros conozcamos a Cristo, para que la gente conozca a Jesús y se enamore, y que no solamente tú y yo nos preparemos para ese encuentro con el Señor Jesús cuando Él venga por segunda vez, sino que otros, muchos otros, vengan al conocimiento también. Mire lo que nos dice el espíritu de profecía para el día de hoy. Los judíos se alejaron del Señor Jesús, a quien los profetas anunciaron como el Mesías venidero, y no han podido ver hasta el fin de lo que ha sido abolido. Al invalidar la ley de Dios, al alejarse de la verdad con aversión, el mundo cristiano se ha alejado de Cristo y ha hecho evidente el hecho de que no estaba acostumbrado a contemplar la verdad de origen divino. La oscuridad se ha tornado semejante a un palio funerario que cubre toda la tierra. No hay tiempo para debilitarse,
ni enfermarse la fe. No hay tiempo para permitir que el mundo convierta a la iglesia de Dios. Que los que tengan la luz ahora se levanten y resplandezcan. Eso está a fin de conocerle, página 342. El pacto de la gracia se estableció primeramente con el hombre en el Edén, cuando después de la caída se dio la promesa divina de que la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza. Este pacto puso al alcance de todos los hombres el perdón y la ayuda de la gracia de Dios para obedecer en lo futuro mediante la fe en Cristo. También les prometió la vida eterna si eran fieles a la ley de Dios. Así recibieron los patriarcas la esperanza de la salvación. Este mismo pacto le fue renovado a Abraham en la promesa: en tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra. Esta promesa dirigía los pensamientos hacia Cristo. Así la extendió Abraham y confió en Cristo para obtener el perdón de sus pecados. Fue esta fe la que le contó como justicia. El pacto con Abraham también mantuvo la autoridad de la ley de Dios. Aunque este pacto fue hecho con Adán y más tarde se le renovó a Abraham, no pudo ratificarse sino hasta la muerte de Cristo. Existió en virtud de la promesa de Dios desde que se indicó por primera vez la posibilidad de redención. Fue aceptado por fe. No obstante, cuando Cristo lo ratificó, fue llamado el pacto nuevo. La ley de Dios fue la base de ese pacto, que era sencillamente un arreglo para restituir al hombre a la armonía con la voluntad divina, colocándolo en situación de poder obedecer la ley de Dios. Patriarcas y Profetas, página 386. Nadie mejorará nunca mediante la acusación y la recriminación. Hablarle de su culpa al alma tentada no le inspirará la determinación de mejorar. Al equivocado y desanimado, señálele a aquel que es capaz de salvar hasta lo sumo a todos los que acuden a él. Muéstrele lo que puede llegar a ser. Dígale que en él no hay nada que lo pueda recomendar a Dios, pero que Cristo murió para que él pudiera ser aceptado por el amado. Transmítale esperanza, mostrándole que en Cristo hay fuerza para obrar mejor. Ponga delante de él las posibilidades que el cielo le da. Señálele las alturas que puede alcanzar. Ayúdele a aferrarse de la misericordia del Señor, a confiar en su poder perdonador. Jesús está esperando para tomarlo de la mano, para darle poder a fin de vivir una vida noble y virtuosa. Esto está en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 469. Y para finalizar nos dice la lección del día de hoy, al mero abajo nos dice: medita por unos minutos en el pecado y la restauración de David. ¿Qué esperanza puede obtener de esta triste historia? ¿Qué lección enseña acerca del modo en que debemos tratar a los miembros de iglesia que han caído? Meditemos en la historia de David y seamos instrumentos de Dios para restaurar al caído. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Que tengan un feliz día. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.